Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Gómez, soy del Grupo 1. Hoy les voy a hablar sobre la empresa Ipaso. Ipaso es una importadora de belleza capilar, cosméticos y uñas. Es una empresa dedicada a la adquisición y distribución de productos relacionados con el cuidado personal y la estética. Esta importadora suele especializarse así en la importación y comercialización de una amplia variedad de productos, como productos para el cuidado del cabello, cosméticos, maquillaje, esmalte, herramientas y accesorios de belleza. Esta empresa se encarga de buscar y seleccionar proveedores internacionales de confianza que ofrezcan productos de alta calidad y variedad al importar estos productos. Paso se convierte en intermediario entre los proveedores y los comercios minoristas, salones de belleza, spas o consumidores finales, facilitando el acceso a una amplia gama de productos de belleza y cuidado personal. Paso debe cumplir con las regulaciones y requisitos legales relacionados con la importación y distribución de productos cosméticos, garantizando la seguridad y calidad de los productos que ofrecen. La satisfacción del cliente es la consideración más importante en la composición del estudio. Ella implica, ella implica concentrarse en el cliente, en el competitivo mercado de la actualidad. El éxito en los negocios exige que el vendedor adopte un punto de vista al cliente. La situación problemática. Situación problemática en las propiedades paramétricas en el contexto de la línea de cosméticos pueden incluir un tamaño de muestra limitado, de alta variedad, de selección y selección, a la influencia de otros factores. Es abordar esta problemática de manera adecuada es esencial para obtener conclusiones válidas y confiables sobre la efectividad de las fórmulas cosméticas y en la reducción de errores. Su desarrollo es que se considera que al existir una reorganización de procesos se contarán con ventajas competitivas importantes en comparación con las otras competidoras. Por ejemplo, otorgados a los clientes, que es un factor clave, sobre todo por la decisión de compra de los clientes mayores. Como epígrafe 1 de la prueba de hipótesis paramétricas, concepto de estadística inferencial y la estadística. Estadística inferencial se dice que es una rama de la estadística que se centra en el análisis y la interpretación de datos para hacer conclusiones o inferencias sobre una población más amplia en base a una muestra. Distribución normal de una hipótesis. La distribución normal de la hipótesis asume que la variable aleatoria es una distribución normal. Se plantea una hipótesis nula que postula que los datos tienen una distribución normal y una hipótesis alternativa. La hipótesis de distribución normal se puede plantear en dos formas: hipótesis nula, que es h sub 0, e hipótesis alternativa h sub 1. Contraste de hipótesis, riesgos en las decisiones. El contraste de hipótesis implica la toma de decisiones basadas en la evidencia proporcionada por los datos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de cometer errores, sea de tipo 1 y tipo 2. Cuando se realiza un contraste de hipótesis, existen dos tipos, que es la hipótesis 1, que ocurre cuando se rechaza incorrectamente de la hipótesis nula, la h sub 0. Es decir, se concluye que a una diferencia o efecto cuando en realidad no existe. La probabilidad de cometer este error se denota cuando nivel de significancia
se establece antes de realizar el contrato. Error tipo 2 ocurre cuando se vaya a rechazar la hipótesis nula de H sub 0. Es decir, se concluye que no hay una diferencia o efecto cuando en realidad sí existe. La probabilidad de cometer este error se denota y está relacionada con la potencia estadística del contraste. La estimación de dócimas de hipótesis a la exactitud, sesgo y precisión de símbolos de dócimas relacionadas con una o dos variables aleatorias. La estimación y contrastación de hipótesis son fundamentales en la inferencia estadística. La exactitud de sesgo y la precisión son conceptos que evalúan la calidad de las estimaciones y contrastes relacionados con una o dos variables aleatorias. Se utiliza para analizar características de una o dos poblaciones, que son exactitud, sesgo y precisión. La exactitud se refiere a cuán cercana está la estimación al valor verdadero de la característica poblacional. El sesgo tiene la estimación que significa que tiende a sobreestimar o subestimar consistentemente la verdadera característica. Precisión se refiere a la variación o dispersión de las estimaciones aleatorias del valor verdadero de la característica poblacional. Sistema estadístico profesional de Amobi para el procesamiento de los datos, sus generalidades. Se dice que Amobi es un software estadístico de código abierto y gratuito que proporciona un entorno amigable para el análisis de datos. Amobi está diseñado para ser accesible tanto para principiantes como para usuarios más avanzados en estadística. A continuación presentan algunas generalidades sobre Amobi. Interfaz intuitiva. Se dice que ofrece una interfaz gráfica de usuario fácil de usar que permite a los usuarios realizar análisis estadísticos sin necesidad de escribir códigos. La amplia gama de análisis cuenta con una amplia variedad de análisis estadísticos, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Funcionalidad de arrastrar y soltar. Con Amobi los usuarios pueden arrastrar y soltar las variables en el área del análisis, lo que facilita la selección de variables y la realización de análisis rápido. Capacidad de importar y exportar datos. Amobi permite importar datos desde diferentes formatos como CSV, Excel y SPSS. Además, ofrece la posibilidad de exportar los resultados del análisis en varios formatos, incluyendo tablas y gráficos. Integración con R. Amobi está construido sobre este lenguaje de programación estadística R, lo que brinda acceso a la amplia gama de paquetes y funciones estadísticos disponibles en R. Análisis en tiempo real. A medida que se realizan cambios en los datos o en las opciones de análisis, Amobi actualiza automáticamente los resultados, lo que facilita la exploración interactiva de los datos y la evaluación de diferentes escenarios. Comunidad de soporte. Una comunidad activa de usuarios y desarrolladores que proporcionan soporte y recursos adicionales. Se dice que hay tutoriales, videos, foros de discusión y documentación detallada disponible para ayudar a los usuarios y familiarizarse con el software y resolver dichos problemas. Como base tenemos la encuesta llena de la base de datos de Amobi. Y así podemos obtener diferentes tipos de resultados. Prueba de hipótesis no paramétricas. Comparación de proporciones. En la tabla de contingencia, el método estadístico a utilizar dependerá del número de proporciones a comparar, es decir, del número de categorías de la variable que se quiere comparar.
En caso más sencillo y habitual de comparar dos variables cualitativas, es aquel en que ambas variables tienen dos posibles categorías de respuestas, reduciéndose la tabla de contingencia a una tabla 2 por 2. Las pruebas estadísticas aplicables en la comparación de proporciones, ya sean dos o más, también difieren según su trate de comparar medidas realizadas en grupos independientes o de datos apareados. En el caso de comparar dos proporciones independientes, las pruebas más utilizadas son la prueba Z de comparación de proporciones y la prueba de chi cuadrado. Comparación de proporciones para datos independientes. Cuando se quiere comparar una respuesta que se mide como una proporción entre dos o más niveles, se necesitan pruebas que indiquen si hay diferencias entre estas proporciones. Es decir, si se distribuyen homogénicamente entre los niveles de las variables o por el contrario, existen diferencias. Por lo tanto, la hipótesis experimental es las proporciones de ocurrencia de determinado evento medido en nuestras independientes son diferentes. Comparación de dos proporciones independientes. En caso de comparar una variable ordinal o nominal en función de dos categorías, estamos queriendo comparar una variable de dos categorías con otra con dos categorías. La comparación de dos proporciones, al igual de una comparación de dos medias, es de uso común. Si dos proporciones de estima son diferentes, puede deberse a una diferencia en la población o al azar en el muestreo. Al igual en el caso de la diferencia de las medidas muestras, construimos una distribución muestral para las diferencias de proporciones muestrales. Por ejemplo, de P de sub A menos P sub B, se quiere decir que donde P de A es igual a X de A sobre NA, son las proporciones de la muestra para los dos conjuntos de datos en cuestión de XA y XB. Son el número de aciertos en cada grupo de las muestras respectivamente de NA y NB. Son los tamaños de muestra respectiva de los dos grupos. Prueba de chi cuadrado o x al cuadrado. La prueba de chi es una de las pruebas más frecuentemente utilizadas para el contraste de variables cualitativas, aplicándose para comparar si dos características cualitativas están relacionadas entre sí. Si varias muestras de carácter cualitativo proceden de igual población o si los datos observados siguen una determinada distribución teórica. Para su cálculo se calcula la frecuencia esperada para compararlas con las observadas en la realidad. Se calcula que el valor del estadístico x al cuadrado como x al cuadrado es igual a la sumatoria del O menos E sobre E variable. Contraste de hipótesis entre dos proporciones. El contraste de hipótesis es el proceso estadístico mediante el cual se investiga si una propiedad que se supone que cumple una población es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Tipos de contrastes. Contrastes paramétricos, contrastes no paramétricos. El contraste paramétrico, conocido como BA, con una determinada distribución de que se establecen informaciones sobre los parámetros de dicha distribución. Y el contraste no paramétrico es la afirmación establecida de no. Se establece en base a la distribución de las observaciones que a priori es desconocida. Tipo de hipótesis. Hipótesis simples, hipótesis compuestas. Hipótesis simple
La hipótesis simple asigna el único valor al parámetro desconocido h sub 0. La hipótesis compuesta es la hipótesis que asigna varios valores posibles al parámetro desconocido. Prueba basada en la distribución de chi cuadrado, de bondad de ajustes y tabla de contingencia. La prueba chi cuadrado de bondad de ajustes es una prueba de hipótesis estadística que se usa para averiguar si es probable que una variable provenga o no de una distribución específica. Comparación de pruebas de dos o más muestras que no siguen una distribución normal. Cuando se desea comparar dos o más muestras y los datos no siguen una distribución específica, incluyendo una distribución normal, es posible utilizar métodos no paramétricos. He aquí algunos métodos no paramétricos comunes para comparar dos o más muestras que no siguen una distribución específica. Como pruebas son el rango de signo de Wilcoxon, prueba de Mann-Whitney y prueba de Kruskal-Wallis. En la prueba de Wilcoxon, que se dice que se utiliza para comparar dos muestras relacionadas o pareadas, que se evalúa si hay una diferencia significativa entre las medidas de las diferencias entre las observaciones emparejadas. Prueba de Mann-Whitney, conocida también como el Wilcoxon de rangos, se utiliza para comparar dos muestras independientes. Prueba de Kruskal-Wallis, se utiliza para comparar tres o más muestras independientes. En lugar de comparar las medidas, la prueba de Kruskal compara las medidas de las muestras, ya que no requiere una distribución específica y es útil cuando se tienen múltiples grupos independientes. Prueba de Friedman, que se asimila a la prueba de Kruskal. La prueba de Friedman se utiliza para comparar tres o más muestras relacionadas o pareadas. En lugar de comparar las medidas, compara las medidas de las muestras y no asume una distribución específica y es útil cuando se tiene múltiples grupos relacionados. Muchas gracias. Correlación y regresión lineal. La coeficiente de correlación lineal de Pearson, notado como R, es una medida estadística que evalúa la relación lineal entre dos variables continuas. La correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas y la asociación entre los elementos no es lineal. El coeficiente se encuentra representado adecuadamente y se efectúa de la siguiente forma, donde R, más conocido como Pearson, es la sumatoria del equivale a la sumatoria del X sub Y, donde el coeficiente correlación de Pearson tiene las siguientes interpretaciones. Se dice que si R es cercano a 1, existe una correlación positiva fuerte entre las variables, lo cual significa que cuando una variable aumenta, la otra también tiene que aumentar. También se dice que si R es cercano a -1, existe una correlación negativa frente a las variables, lo cual significa que una variable aumenta y la otra disminuye. Y en cambio, si R es cercano a 0, se dice que no hay ninguna correlación lineal evidente entre las variables. Spearman, RS, que se dice que es una medida no paramétrica de la correlación de rango y se utiliza principalmente para el análisis de datos. También denotada como RS o P, y es una medida estadística que evalúa la relación monotónica entre dos variables. A diferencia del coeficiente de correlación de Pearson,
es un coeficiente de Spearman, se basa en los rangos de los datos en lugar de los valores originales. Spearman se calcula de la siguiente manera, que es asignación de rangos a los valores de cada variable. Calcula la diferencia de rangos por cada par de variables, de valores. Calcula el cuadrado de la diferencia de rangos. Calcula la suma de los cuadrados de diferencias de rango. Como se aplica la fórmula de RS de Spearman, que es igual a 1, donde que se expresa el símbolo sumatoria o la E, que se representa que es la suma. DI es la diferencia entre los rangos de los pares de valores. Y N es el número de observaciones. Coeficiente de contingencia. Es una medida estadística que evalúa la asociación o dependencia entre dos variables categóricas. Y su valor se encuentra entre 1 y 0. El coeficiente de contingencia se utiliza principalmente para analizar tablas de contingencia o tablas de frecuencia cruzadas, donde se registran las frecuencias de ocurrencia conjunta de las categorías de las dos variables. La contingencia, uno de los más comunes del coeficiente de contingencia de Pearson, se efectúa con una letra C. Se dice que donde O a la sub I es la frecuencia observada de cada celda de la tabla de contingencia. E sub I es la frecuencia esperada en cada celda de la tabla de contingencia baja. Y la suposición de independencia entre las variables. También se dice que la contingencia de Pearson se basa en el estadístico chi cuadrado y compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia entre las variables. Regresión lineal, simple, tipos de análisis de regresión. La regresión es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos, que busca establecer una relación lineal entre variable independiente y una variable dependiente. Existen varios tipos de análisis de regresión que se pueden realizar dependiendo de los objetos y características del estudio. Se presentan algunos tipos de análisis comunes, que son regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión polinómica y regresión estadística, y regresión de Poisson. Estos son algunos ejemplos de los tipos de análisis de regresión que se pueden realizar. Coeficiente de regresión. El coeficiente es una medida que cuantifica la relación entre las variables independientes y las variables dependientes en un modelo de regresión. En un modelo de regresión simple, el coeficiente de regresión, denotada como B, representa el cambio promedio de la variable dependiente por cada una de cambio de la variable independiente, asumiendo una relación lineal, y se puede interpretar de la siguiente manera. Si el coeficiente de regresión simple es positivo, indica que hay una relación directa positiva. Y si el coeficiente de regresión es negativo, indica que hay una relación inversa o negativa. Análisis de series cronológicas. La serie cronológica es la técnica estadística que se utiliza para analizar patrones, tendencias y características de los tipos de datos a lo largo del tiempo. Estos son algunos de los métodos enfocados utilizados en los análisis de series cronológicas en estadística, que son la definición del área temporal, suavización de la serie temporal, modelos de tendencia, modelos estacionarios, pruebas de hipótesis y el pronóstico.
Tema final. Muchas gracias.